Buenos días, hermanos, Dios me los bendiga. Hoy estamos a último domingo de agosto, dándole gracias al Señor porque nos permite estar una vez más transmitiendo desde Manantial de Vida, Barrial de Heredia, para toda la comunidad cristiana de Manantial de Vida y para todos nuestros amigos a través del internet, dando la honra, la gloria y la alabanza al Señor, porque estamos cerrando un mes tomados de su mano, estamos cerrando un mes llenos de su gracia, llenos de su favor, y nosotros con nuestro corazón lleno de entusiasmo, lleno de gozo, lleno de paz por todo lo que el Señor sigue y continúa haciendo con cada uno de nosotros. Hoy quiero dar gracias por tu vida, por la vida de quien me escucha, por tu familia, por el propósito de Dios para cada uno de ustedes, celebrando no solo que el mes termina, sino celebrando que todos los días usted y yo podemos ser testigos presenciales de la misericordia y el favor de nuestro Señor Jesucristo. Así que hay razones de sobra, razones muchísimas por las cuales en esta mañana celebrar y reunirnos de manera virtual, congregarnos a través de este medio y celebrar el nombre santo y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Así que desde ahora, hermano, le invito, hermana, le invito a que usted pueda realmente con todo su corazón disponer su vida y presentarse como una ofrenda delante del Señor, que es nuestro culto racional. Así que le invito a que podamos presentar este servicio en las manos del Señor, nos unamos en esta mañana y podamos rendirnos delante del Señor para que Él ministre nuestra vida donde usted y yo estemos en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre Celestial, porque tú nos has permitido, Padre, conectarnos, unirnos a través de este medio, a cada uno de los que estamos acá. Padre, gracias por esta mañana, gracias por este día, gracias por el mes que estamos cerrando, y si tú lo permites, Padre Celestial, y está dentro de tu voluntad, gracias, Padre, por el mes que vamos a abrir, Señor. Sabemos que en todos los días, Señor bendito, tú conforme a tu fidelidad y conforme a tu gracia que sobrepasa nuestro entendimiento, Señor, día tras día derramas, Señor, día tras día pones en nuestra vida, Señor, el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Gracias porque estamos llamados, estamos escogidos por ti, Señor, para caminar, para llevar a cabo, Señor, la tarea que tú nos has encomendado. Gracias, bendito sea tu nombre, Señor. Hoy queremos presentar nuestra vida con todo, Padre, nuestras debilidades, nuestras dificultades, Padre, los retos que tenemos por delante, los dones, todo, Señor, todo cuanto en nuestra vida te la presentamos delante de ti, te la ofrecemos una vez más, porque tú eres nuestro Dios, tú eres el que está sentado en el trono y a ti te pertenece todo, Señor, toda nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús, glorifícate, Señor, sobre las vidas, Padre, que nos escuchan esta mañana, Señor, al otro lado de la transmisión. Bendice cada familia, bendice cada persona que dispone su corazón en obediencia. Bendice cada familia, Señor, que se levanta, Señor, con convicción plena, Padre, con una fe genuina, Señor, delante de ti, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, porque tú en todo momento provees a nuestra vida de lo que requerimos para seguir adelante, Señor, para avanzar y progresar en la fe. Todo el honor y la gloria sean para ti. Amén y amén. Gloria al Señor. Nuevamente, bienvenidos sean todos los que se han unido en estos minutos. Le damos las gracias al Señor por su vida, le damos las gracias al Señor porque nos permite llegar hasta su hogar, y por eso y por muchas razones más tenemos la disposición y tenemos la dicha de poder reunirnos y de poder ponernos de acuerdo y glorificar al Señor. Así que en este momento yo le voy a pedir a usted que con todo su corazón se anime y exalte y glorifique a Cristo, porque Él es la razón de todo lo que hacemos. Hoy nos hemos levantado y Él es la razón de nuestro despertar, Él es la razón de cada una de las cosas que hacemos. Vivimos para la alabanza de su gloria. Así que disfrute de este periodo de alabanzas y celebremos el maravilloso nombre de Jesús. Señor, en un momento todo
Gloria al Señor. Bueno, maravilloso es exaltar al Señor. Espero que usted lo disfrute cada domingo, cada momento que nos unimos para adorarle, para exaltarle, para proclamar lo que Él significa para nosotros. Y bueno, no solamente durante las transmisiones, sino en todo tiempo usted pueda ser un instrumento de alabanza para nuestro Dios. Así que dispóngase siempre, siempre tenga la noción, siempre tenga el compromiso, la disposición siempre de glorificar al Señor en todo tiempo, indiferentemente de las circunstancias que usted esté enfrentando. Somos hechos para glorificar al Señor. Vamos con el segmento de niños, así que todos los niños de la casa, todos los pequeños de la casa, espero que estén listos para disfrutar de este segmento y ser bendecidos con la palabra y con el mensaje y con las enseñanzas que el Señor nos ha puesto en su palabra. Así que disfruten ese espacio, que todos los pequeñitos puedan ser instruidos en la palabra del Señor. No, ya no temeré, estás conmigo, cada día a mi lado, tú estás, aunque me parezca que está todo mal, veo al cielo, te miro, fuerza me das.
Cuando estaba perdido, me encontraste, me llenaste de fuerza y valor. Donde quiera que vaya, vas conmigo. Oh, cada día renuevas tu fuerza en mí. Tu amor va más allá que cualquier tempestad. Solo puedo decir, valiente en tu amor y ya no temeré. Valiente en tu amor, todo lo enfrentaré. Valiente en tu amor y ya no temeré. Valiente en tu amor, todo lo enfrentaré. Valiente en tu amor, tu voz me guiará, tu voz firmeza dará. Seguro estoy en ti, tu mano me cuidará. Tu voz me guiará, tu voz firmeza dará. Seguro estoy en ti, tu mano me cuidará. Valiente en tu amor y ya no temeré. Valiente en tu amor, todo lo enfrentaré. Valiente en tu amor y ya no temeré. Valiente en tu amor, todo lo enfrentaré. Valiente en tu amor. Valiente en tu amor. Valiente en tu amor. Historias de la Biblia. Daniel en el foso de los leones. Este es Daniel, Oh, hey. quien era un hombre judío que fue llevado a Babilonia cuando era muy joven. Yeah. Daniel amaba a Dios y seguía las reglas de Dios. Él hablaba con Dios 3 veces al día y le pedía ayuda a Dios con frecuencia. Daniel sirvió en la corte del rey de Babilonia durante muchos años Yeah, I know him. y bajo muchos reyes. Hey, Daniel. Daniel siempre demostró ser más capaz que todos los demás funcionarios de la corte. Thanks. Well, anytime. Daniel estaba sirviendo al rey Darío, y debido a sus grandes habilidades, el rey hizo planes para ponerlo a cargo de todo el imperio. Wow, okay. Los otros funcionarios de la corte buscaron alguna falta en Daniel, pero no pudieron encontrar nada malo en él. Él era fiel, responsable y completamente confiable. Wait. Los funcionarios de la corte se dieron cuenta que la única forma de atrapar a Daniel sería desafiando su fe. Come on. Así que acudieron al rey Darío Excuse me, Your Majesty. y le aconsejaron que promulgara una ley que establezca que durante los próximos 30 días, cualquier persona que orara a alguien excepto al rey Darío sería arrojada al foso de los leones. El rey Darío firmó esta ley, y una vez que el rey de Babilonia firmaba una ley, esta no podía ser revocada. Cuando Daniel se enteró de esta ley, fue a su casa y se arrodilló como siempre lo hacía, para orar en su habitación con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios y pidiéndole ayuda. Los oficiales fueron a la casa de Daniel y lo encontraron orando. Gotcha. Fueron al rey y le recordaron la ley. Well. Luego le dijeron que Daniel había sido encontrado orando a Dios 3 veces al día. Cuando el rey escuchó esto, estaba muy molesto y pasó el día tratando de pensar una forma de salvar a Daniel. Wait, what? Esa noche,
Los oficiales de la corte regresaron con el rey y le recordaron que ninguna ley firmada por el rey de Babilonia podía ser anulada. Entonces, por fin, el rey dio órdenes para que Daniel fuera arrojado al foso de los leones. El rey dijo: que tu Dios, a quien sirves fielmente, te rescate. Entonces el foso de los leones se selló con Daniel adentro. El rey pasó la noche ayunando y no pudo dormir. Entonces, muy temprano en la mañana, el rey corrió al foso de los leones y gritó: ¡Daniel! Hey, Daniel. ¿Pudo tu Dios rescatarte de los leones? Y Daniel respondió: ¡larga vida al rey! ¡Mi Dios! Envió a su ángel a cerrar la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque me han encontrado inocente a su vista. El rey se llenó de alegría y ordenó que Daniel fuera sacado del foso. Entonces el rey ordenó que los hombres que habían conspirado contra Daniel fueran arrojados al foso de los leones como castigo. Daniel estaba a salvo. No había un rasguño en él porque él confiaba en Dios. Escrito está, Porque escrito está, al Señor tu Dios Señor tu Dios, adorará ahora y solo a Él y solo a Él servirás. servirás. Mateo Mateo 4, 4, 10. 10. Bueno, gloria al Señor. Nuevamente, siempre me gusta tomar unos segundos para motivar a la iglesia, motivar a los hermanos, a los que somos padres de familia o que tenemos cierto rango de influencia sobre nuestros pequeños, a siempre estar dispuestos a acompañarlos en la fe, siempre tener el compromiso genuino, un compromiso real de instruirlos, de guiarlos, de traerlos a los pies de Jesús. No se trata de enseñarles una religión, porque al fin y al cabo primero está la relación que deben de tener ellos con Dios, y pues los hábitos ahí vendrán por añadidura, pero lo importante es que ellos puedan ver reflejado en usted y en mí, ver reflejado las enseñanzas de Cristo, ver reflejado el carácter de Cristo en cada uno de nosotros, y ellos puedan venir a los pies de Jesús. Así que les recuerdo siempre, hermano y hermana, tener la disposición, un compromiso genuino de poder orar por ellos, de poder acompañarlos en su crecimiento cristiano. Gloria al Señor. Bueno, vamos al mensaje que tenemos para esta semana. Esta semana vamos a cerrar la serie de predicaciones acerca de el carácter valiente del cristiano. Usted y yo somos personas que hemos sido llamados por Dios, y hemos sido llamados y hemos sido dotados por Dios, y hemos sido capacitados por Dios, y hemos sido abastecidos por Dios para ser personas valientes, no para ser cobardes, no para volver a ver atrás, no para renunciar a la fe, no para echar todo por la borda. Todo lo que Dios ha hecho con nosotros nos da la capacidad para comportarnos de manera valiente. Eso para Dios es muy importante, y si para Dios es importante, como lo he dicho semanas atrás, para usted y para mí es importante. Amén. Antes de seguir, quiero que vayamos a la palabra del Señor y me acompañe al capítulo 8 de Isaías. Capítulo 8 de Isaías, vamos a ver allí, para cerrar este tema del comportamiento valiente del cristiano, vamos a ver cómo un rasgo más de un comportamiento valiente desde la perspectiva bíblica. Como les he dicho semanas atrás, así como el mundo tiene su concepto de lo que es amor, de lo que es paz, de lo que es fidelidad, en fin, tiene el concepto también de lo que es ser valiente. Y al igual que todos esos otros criterios, están completamente tergiversados, completamente desviados de lo que Dios piensa acerca de lo que es ser valiente. Así que sensibilice su corazón para que el Espíritu Santo pueda ministrarlo en esta mañana, y podamos nosotros aprender, y podamos nosotros realmente procurar tener un comportamiento valiente ante la vida, ante las circunstancias, desde la perspectiva de Dios. Dice Isaías capítulo 8, verso 1: entonces el Señor me dijo, está hablando el profeta Isaías,
toma una tablilla grande y escribe sobre ella en caracteres comunes: veloz es el botín y rápida la presa. Y tomaré conmigo como testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jerebequías. Entonces me acerqué a la profetisa y ella concibió y dio a luz a un hijo. Y el Señor me dijo: ponle por nombre Maher Shalal Hasbaaz, porque antes que el niño sepa clamar Padre mío o Madre mía, la riqueza de Damasco y el botín de Samaria serán llevados ante el rey de Asiria. Y volvió el Señor a hablarme de nuevo diciendo: por cuanto este pueblo ha rehusado las aguas de Siloé que corren mansamente y se ha regocijado en Rezín y en el hijo de Remalías, por tanto el Señor va a traer sobre ellos las aguas impetuosas y abundantes del Éufrates, es decir, al rey de Asiria con toda su gloria, que se saldrá de todos sus cauces y pasará sobre todas sus riberas. Fluirá con ímpetu en Judá, inundará y seguirá adelante, hasta el cuello llegará. Y la extensión de sus alas llenará la anchura de su tierra, oh Emanuel. Quebrántense pueblos, que sean destrozados, presten oído, confines de toda la tierra, preparen que serán destrozados, prepárense que serán destrozados. Tracen un plan, pero será frustrado. Proferirán palabra, pero no permanecerá, porque Dios está con nosotros. Pues así el Señor me habló con gran poder y me instruyó para que no anduviera en el camino de este pueblo, y dijo: no digan ustedes es conspiración a todo lo que el pueblo le llama conspiración, ni teman lo que ellos temen, ni se aterroricen. Al Señor de los ejércitos es a quien ustedes deben de tener por santo, sea Él su temor y sea Él su terror. Entonces Él vendrá a ser santuario, pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel, y lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. Muchos tropezarán allí y caerán y serán quebrantados y serán enlazados y apresados. Pongan atención a los últimos dos versículos: ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Aguardaré al Señor que esconde su rostro de la casa de Jacob. Sí, a Él esperaré. Bueno, hermanos, como leíamos en ese segmento, en ese fragmento de Isaías, vemos cómo el Señor habla a Isaías, cómo el Señor le revela, le da una revelación de lo que está por venir al pueblo de Judá. Para hablarles un poco del contexto en el que se desenvuelve esta historia, Isaías era uno de los profetas en turno, uno de los profetas más importantes de Israel, o al menos de los que más se mencionan en el Antiguo Testamento, e incluso en el Nuevo Testamento de los que más se hace referencia acerca de profecías que Dios le dio a este profeta. Y el momento en el que estaba viviendo Israel, recordemos que el pueblo de Israel se partió en dos partes. 2 tribus quedaron como el reino de Judá, y 10 tribus quedaron como el reino del norte o el reino de Israel. Y bueno, ya ustedes y yo conocemos de sobra cómo ambos reinos empezaron a comportarse de manera contraria a las ordenanzas que el Señor había establecido a sus antepasados. Empezaron a adorar ídolos, a adorar otros ídolos, empezaron a tomar costumbres que no eran las que el Señor les había mandado. En fin, empezaron a apartarse de la voluntad de Dios por muchos años, y esto ocasionó que el Señor entregara, esto ocasionó que el Señor permitiera que el pueblo de Israel fuera invadido muchas veces por sus enemigos, y vivían seriamente amenazados,
seriamente afectados por lo que sus enemigos hacían en contra del pueblo de Israel. Estaban totalmente apartados, desconocían completamente a Dios, sobre todo el pueblo el reino del norte, el que se llamaba Israel, o el que le decían el pueblo del norte, el reino del norte. Y estas personas o los reyes o los líderes de Israel en ese momento empezaron a hacer alianzas con vecinos, con pueblos vecinos, enemigos históricos, y esto para tratar de sobrevivir, tratar de ver de qué manera no eran tan afectados por sus enemigos. En ese momento preciso, el reino de Israel tiene una alianza con Siria, una alianza política, una alianza militar, pero no así Judá. Judá no estaba dentro del acuerdo, por así decirlo. Entonces, estaban completamente divididos e incluso habían tenido sus enfrentamientos tanto Israel como Judá entre sí. El momento político y social que vivía Judá era muy bueno, se había desarrollado en el tiempo de Isaías. El reino de Judá había alcanzado un nivel social, político bastante bueno, pero no así en el área espiritual. Habían adoptado costumbres paganas, habían adoptado adoración a ídolos extraños, y eso también había traído una decadencia tremenda espiritualmente hablando. Y es ahí donde el Señor habla a Isaías y le dice: dile esto al pueblo de Judá, dile esto, y lo que leíamos al principio, al pueblo de Judá. Y bueno, y se menciona en la profecía que el Señor le dice a Isaías: escribe en tablas con caracteres comunes, con caracteres que todo el mundo entienda. Escribe que la presa es rápida, y hace una invitación, o les indica como una especie de invitación a los enemigos de Judá a que se lancen contra la presa. Una invitación diciéndole a los enemigos de Judá que era el momento de invadirla, el momento de tomarla como presa. Y el Señor le dice a Isaías: diles que eso es lo que viene, diles que por su rebelión, que por su negligencia van a enfrentar serios peligros, serias persecuciones, van a enfrentar serios problemas con enemigos realmente poderosos. Y bueno, y sucede lo que el Señor le había dicho a Isaías que iba a suceder, pues pasa. Y tanto el reino de Israel como el reino de Judá son llevados cautivos por el pueblo de Asiria. Son llevados, sus habitantes, su población es llevada cautiva en unas circunstancias totalmente de desamparo de estos pueblos. Un pueblo que vio cómo Dios en su grandeza prometió guardarlos, prometió respaldarlos, prometió cuidarlos siempre y cuando ellos anduvieran bajo el consejo que Dios había establecido, bajo sus mandamientos, estatutos que Dios le había dado a Moisés y a sus antepasados. Debido a su testarudez, debido a su cabeza dura, el pueblo una vez más vio cómo sucumbió, vio cómo fue doblegado por sus enemigos. Y esto tiene una enseñanza bastante valiosa para todos nosotros, sobre todo en la parte de nuestra faceta
o de nuestro comportamiento valiente ante las circunstancias, hermano y hermana, porque como hemos venido diciendo en las predicaciones anteriores, una de las cosas más importantes, una de las cosas más determinantes de nuestro comportamiento valiente es nuestra posición, a quién le tememos. ¿A quién le tememos? Yo quiero hacerte una pregunta en esta mañana, a ti, hermano y hermana que me escuchas. ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué te genera temor? Y muchas veces uno diría, no, yo como cristiano no le tengo temor a nada. Yo no le temo, no le tengo miedo a nada, no le tengo miedo a nada. Y podemos escuchar que el temor es lo contrario a la fe, y todo eso está muy bien. Y eso es verdad. Pero, si bien es cierto, la palabra del Señor nos llama a nosotros a tener temor. La persona valiente no es la que no tiene miedo, la que no tiene temor. Es la persona que canaliza ese temor y ese miedo en lo canaliza conforme a la enseñanza que el Señor nos da en su palabra. Y eso es muy importante que lo entendamos. Espero que pueda explicarme en esta mañana al respecto. Muchas personas, incluyendo personas que están habitualmente frecuentando el ambiente cristiano, no hemos aprendido, no hemos sido instruidos a canalizar nuestro temor. Nosotros como seres humanos es totalmente normal tener temores, tener miedos, tenerle miedo a cosas. Desde pequeñitos empezamos a tener ese comportamiento, le tenemos miedo a la oscuridad, le tenemos miedo a las cosas nuevas, le tenemos miedo a cosas que nunca hemos enfrentado, le tenemos miedo a lo que todo el mundo le tiene miedo, y eso es parte de nuestra vida, eso es parte de nuestro crecimiento, eso es parte de nuestro desarrollo. Pero cuando nosotros somos trabajados, cuando nosotros llegamos a Cristo y somos moldeados por el Espíritu Santo, toda esta condición, toda esta circunstancia que como seres humanos tenemos, debe de ser controlada, debe de ser canalizada para que nosotros podamos enfocar esta circunstancia en lo que Dios nos llama a enfocarla. Ya no se trata de tenerle miedo a lo que humanamente nosotros por sí solos sería normal que temamos, o sería normal que nos genere este sentimiento o este sentido a nuestra vida, sino que el Señor ahora nos dice solo a mí, solo a Él debemos de temer, solo a Él debemos de reverenciar, solo a Él debemos de tener ese miedo reverente, ese temor reverente, y ya no tener temor de ninguna otra cosa. Y aquí esta palabra en Isaías me gustó mucho para poder nosotros extraer no tanto la circunstancia que estaba viviendo el reino de Judá y el reino de Israel, porque bueno, fue algo que el Señor les dijo que vendría, no porque al Señor se le antojó, no porque el Señor así lo quiso. El Señor no quiso que Israel pasara por eso, pero fue el camino que el pueblo de Israel decidió tomar, fue el camino que el pueblo de Israel decidió emprender y a lo que se tuvo que enfrentar, y el Señor simplemente les avisó, simplemente les dijo: esto va a venir porque ustedes decidieron irse por allá, va a venir porque su testarudez, porque su manera de conducirse los ha llevado hasta allí. Y esto se parece mucho a la realidad nuestra, se parece mucho a la realidad que vivimos hoy en día, porque sabemos y tenemos bien claro que vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo que se aparta cada día más del Señor. Y vivimos en una realidad donde el Señor nos ha dicho a través de su palabra qué es lo que va a pasar con este mundo, qué es lo que va a suceder con el pecado, qué es lo que va a suceder con las personas que no reaccionan, que no atienden el llamado del Señor al arrepentimiento. Ya nosotros lo sabemos. Este mensaje, al igual que la semana pasada les decía, es un mensaje para hijos de Dios, es un mensaje para cristianos,
No significa que porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida ya nos vamos en piloto automático. Hay muchas cosas que nos toca hacer a nosotros. Nos toca vivir en obediencia, nos toca conocer la palabra del Señor, nos toca buscar en intimidad al Señor, nos toca día tras día buscar el reino de Dios y su justicia, buscar cómo día tras día aceptamos, cómo día tras día recibimos el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Y esto no es nada más de decirlo de labios hacia afuera, sino que es vivirlo. Hermano y hermana que me escuchan esta mañana, es de vivirlo. Usted y yo debemos de tomar este día y decirle: Señor, quiero someterme, decido someterme por tu misericordia, porque yo por mi propia capacidad no podría hacerlo. Pero en tu misericordia, en tu bondad, a través del acceso que representa Jesucristo para mi vida, para poder yo tener acceso a Dios, yo entro por esa puerta, yo entro por ese camino en obediencia, renunciando a mi vida anterior, basado en principios, en principios espirituales tomados de la palabra, que me llevan a mí y que definen mi manera de comportarme. No se trata de hacerlo a mi modo, no se trata de hacerlo como a mí se me antoja, no se trata de hacerlo como a otras personas se les ocurrió, sino que yo debo de esforzarme, que yo debo de día tras día tener el criterio claro de que me toca a mí realmente conocer qué es lo que Dios espera de mí, conocerlo y llevarlo a la práctica. El pueblo de Israel probablemente se sabía la ley, conocía la ley, se jactaba de sus antepasados, de Abraham, de lo que Dios le había hecho a Abraham, de lo que Dios le había hecho a Moisés, se jactaba de que ellos eran descendencia de Abraham, pero eso no tenía ningún significado, eso no tenía ninguna relevancia. Lo que tenía relevancia era el someterse, el vivir en obediencia a las instrucciones que Dios les había dado. Entonces el pueblo de Israel vive muchísimos años en rebelión, muchísimos años haciendo lo que bien les parecía, y enfrentaron circunstancia tras circunstancia, problema tras problema, y nunca salían de esos círculos viciosos terribles que vivieron muchísimas generaciones. Y es muy triste porque es el pueblo de Dios, es muy triste porque fue el pueblo que Dios escogió. En Deuteronomio el Señor les dice: yo los escogí a ustedes siendo ustedes nada, siendo insignificantes, siendo un pueblo que no tenía ninguna relevancia, pero yo los escogí y los amé desde el principio. Y es exactamente lo que Dios nos quiere enseñar a todos nosotros. Dios nos amó desde el principio. Dios te amó. Si usted está escuchando este mensaje en esta mañana, si usted está escuchando este llamado, este clamor para que usted y yo podamos vivir como es agradable al Señor, es porque es parte de la misericordia de Dios. No se trata de Manantial de Vida, no se trata del pastor Jorge, no se trata de tus años de cristianismo, no, se trata de la bondad de Dios una vez más manifestándote a tu vida. Leíamos aquí en el fragmento de Isaías que Isaías dice, le dice al pueblo, Dios está con nosotros. Es cierto que se va a presentar esto, es cierto que vamos a tener que enfrentar estas circunstancias por lo cabezadura, como consecuencia de la rebelión, porque la paga del pecado es muerte, punto. Es que no se trata de vacilar con esto, la paga del pecado es muerte, hermano y hermana, punto. Si usted y yo nos seguimos embarrialando y nos seguimos mezclando con prácticas pecaminosas, todo eso lo único que va a traer es muerte a nuestra vida, muerte a nuestra espiritualidad, muerte a los propósitos que el Señor ha establecido con nosotros, muerte a nuestras capacidades, muerte a nuestras relaciones, muerte a nuestro hogar, en fin. El pecado es un cáncer que va comiéndose todo poco a poco.
poco a poco. Y eso usted y yo no podemos ignorarlo. No podemos ignorarlo. No podemos hacernos de la vista gorda, no podemos hacernos los indiferentes, sino que tenemos que estar alertas. Recuerden, el primer consejo, la primera actitud del valiente es estar alerta, alerta ante las circunstancias. Podemos decir y justificarnos de que qué cansado, que estamos agotados, de que estamos ya, en fin. Pero Dios es nuestro descanso. Todo el que esté cansado y cargado, venga a mí, yo lo haré descansar. Y Isaías le dice al pueblo, las consecuencias vienen. El pueblo pasará por lo que el Señor dice que va a pasar, pero el Señor sigue estando con nosotros. Hay aún un remanente que se ha mantenido fiel, que verá la misericordia de Dios y cómo Dios someterá a sus enemigos debajo de sus pies. Y evidencia de eso es que el Señor me ha puesto a mí y a mis hijos, a mí y a mis hijos, para dar testimonio a este pueblo. Dios en su bondad, amado hermano, amada hermana, envió a su Espíritu Santo para que usted en esta mañana conozca, para que Él pueda llamarte la atención en esta mañana y decirte, yo te sigo amando, tú eres mi hijo amado, tú eres mi pueblo, tú eres el real sacerdocio que yo he escogido. Pero si tú andas por los caminos que yo he establecido, tú verás toda mi bondad, verás todo mi respaldo. Pero si tú me das la espalda y te vas en pos de tu manera de pensar, entonces prepárate para sufrir las consecuencias. Prepárate para sufrir las consecuencias. Es allí donde tiene tanta relevancia el ser, el tener, el conducirse con un carácter valiente, hermano y hermana que me escucha. Es allí donde nosotros tenemos que vivir esa capacidad que el Señor nos llama a tener de ser valientes y que el Espíritu Santo produce en nosotros. Vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo que sufre las circunstancias, sufre las consecuencias de su rebelión, pero Dios sigue estando con nosotros. Dios sigue estando con nosotros, y evidencia de eso, así como Isaías le dice al pueblo de Israel, evidencia de que el Señor sigue estando con nosotros es que me envió a mí y envió a mis hijos para que les anunciemos estas cosas. Evidencia de eso, evidencia de que Dios sigue estando con nosotros es que todos los días, el Espíritu Santo habita en nuestro corazón y somos morada suya y somos sellados con el Espíritu de Dios, para que usted y yo sigamos todos los días siendo formados por el Espíritu Santo, tomando la palabra de Dios, tomando sus promesas, tomando sus estatutos y afirmándolos en nuestro corazón, para que usted y yo día tras día nos conduzcamos de la manera en la que el Señor nos permite hacerlo y de la manera en la que a Él le agrada que lo hagamos. Amén, amén. Entonces esto es muy importante que usted y yo lo entendamos. Israel estaba completamente corrompido. Israel tenía convenio con sus enemigos para ver si se salía, para ver de qué manera subsistía desde sus fuerzas, desde su manera de hacer las cosas. Pero desgraciadamente lo único que le esperaba era destrucción, lo único que le esperaba era que sus enemigos iban a hacer estragos con todos ellos, Lo único que tenían en el horizonte era un panorama devastador, y aún así muchos de ellos no reaccionaron, aún así muchos de ellos siguieron sin vivir con temor y temblor delante del Señor. Dios los llamó, escúcheme esto en esta mañana, hermano y hermana. Dios los llama con milagros, con señales y prodigios. Dios los convoca a ser un pueblo que solo le temiera a Él.
No tenían por qué temerle a sus enemigos. Tenían cientos de experiencias donde Dios les había entregado a sus enemigos de manera sobrenatural, pero ellos seguían de testarudos y seguían prefiriendo seguir sus propios caminos. Ojalá que eso no le pase a usted y no me esté pasando a mí. Ojalá que nosotros no seamos tan imprudentes. Ojalá que nosotros no seamos tan faltos de entendimiento y no estemos conduciendo nuestra vida de esa misma manera, porque Dios ya no con múltiples señales y prodigios, sino con uno solo, que basta y sobra, que es que envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario, pero y resucitar y arrebatarle el poder y arrebatarle el dominio y arrebatarle la autoridad que la muerte y el pecado tenía sobre nosotros y darnos una herencia de gloria. Y con ese único acto, con ese único acontecimiento maravilloso, es suficiente para que usted y yo hoy nos determinemos a vivir valientemente en obediencia, aunque tengamos que ir cuesta arriba, aunque tengamos que ir en oposición a las formas de vivir del mundo. Tenemos la capacidad que el Señor nos da, un espíritu diferente, para que nosotros podamos vivir, como al Señor le agrada. Dios le revela a Isaías la causa por la cual el pueblo de Israel iba a sufrir esto, pero también les dice, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Dice el versículo 8, póngale atención al versículo 8, dice el final, ellos, viene diciendo, ellos prefirieron, yo les ofrecí las aguas mansas del Siloé, pero ellos prefirieron los torrentes, ellos prefirieron las aguas impetuosas del Éufrates, y eso vendrá sobre ellos y rebasará, va a arrasar con todo, dice el final del verso 8, les llegará el agua hasta el cuello y la extensión de sus alas llenará la anchura de su tierra. Y les dice esta frase, oh Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, porque había un remanente que no se había corrompido, había un remanente que todavía confiaba en Dios, había un remanente que todavía vivía procurando agradar al Señor. Y es allí donde usted y yo tenemos que entender, hermanos y hermanas, la importancia de que no importa el comportamiento que nosotros veamos, cómo otros hacen o no hacen. El que confía en el Señor, el que se guarda, el que vive con temor y temblor delante del Señor, ese verá el respaldo y la prosperidad de Dios sobre su vida. El fragmento entre el versículo 9 y versículo 10 le menciona Isaías menciona lo que ellos podrán vivir, lo que ellos podrán enfrentar como un pueblo que se guarda, como un pueblo que confía, que sigue creyendo, que sigue confiando en el Señor, y cómo Dios continuará siendo fiel a pesar de las circunstancias, a pesar de las invasiones, a pesar de las cosas que el pueblo de Israel iba a enfrentar, el pueblo de Judá iba a enfrentar. Dios es suficientemente poderoso para cuidarlos, para no permitir que ellos perecieran, para cercarlos y para guardarlos de cualquier peligro ante sus enemigos. Indiferentemente de las tinieblas en las que usted y yo vivamos, indiferentemente cómo esté el mundo a nuestro alrededor, indiferentemente de las circunstancias que esté enfrentando el mundo, el rebaño
fiel del Señor seguirá viendo su bondad y seguirá viendo su gracia todos los días, seguirá viendo cómo la mano poderosa de Dios nos guía de victoria en victoria y de gloria en gloria. Por eso, el verso 11 al verso 17 es muy importante que usted le ponga atención, hermano y hermana, en esta mañana. Muy importante. Dice el Señor, viene diciendo en los versos anteriores, los pueblos harán sus maquinaciones, harán sus planes, pero yo los destruiré. Ellos se establecerán sus formas de hacer las cosas, pero yo los voy a someter bajo mi dominio. Y dice el verso 11, ponga atención, pues así el Señor me habló, está diciendo Isaías, con gran poder, y me instruyó para que no anduviera en el camino que este pueblo anda. Escucha, hermano. El Señor nos instruye, al igual que Isaías. El Señor le habla a Isaías y dice Isaías, y me instruye para que yo no ande en los mismos caminos que el pueblo anda. El Espíritu Santo, a través de la palabra, te instruye a ti y me instruye a mí. Y me marca el camino, me marca la cancha y me dice, es por aquí donde tienes que andar, para que usted y yo andemos por esos caminos. No sé qué es lo que harán los demás, no sé qué es lo que harán los gobiernos, no sé qué es lo que hará la sociedad, pero el Señor te dice a ti y me dice a mí cómo es que debemos de andar. Él nos instruye. Y escuche lo que sigue, verso 12. No digan ustedes, es conspiración, a todo lo que el pueblo llama conspiración, ni teman lo que ellos temen, ni se aterroricen. ¿Escuchó? ¿Qué pasaje o qué versículo más parecido? ¿Cómo describe la realidad que estamos viviendo? Porque desafortunadamente estas formas de pensar se han colado en la iglesia. Gente que le tiene temor o vive con miedos, con temores, vive seriamente aterrorizado por los tiempos. Pero el Señor nos dice, al igual que le dice a Isaías, al igual que instruye a Isaías, el Señor te dice en esta mañana y me dice a mí, hey, hijo mío, no tienes por qué temer lo que el mundo teme, no tienes por qué aterrorizarte, no tienes por qué andar llamando conspiración a lo que ellos llaman conspiración. ¡Reacciona! Y dice el verso 13, póngale atención, subráyelo, grábelo en su corazón, hermano. Al Señor de los ejércitos es a quien ustedes deben tener por santo. Sea Él su temor, sea Él su terror. ¿Escuchó? Al Señor de los ejércitos es a quien ustedes deben de tener por santo, por majestuoso, por maravilloso. Es a Él. Él debe ser su terror, Él debe de ser su temor. No lo demás, porque no importa qué se maquine el diablo, no importa qué se maquine el mundo, no importa qué se maquinen los hombres poderosos de este mundo, todo plan contrario a la voluntad de Dios, Dios lo destrozará. Amén. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Y termina diciendo el verso 17, Isaías dice, aguardaré al Señor que esconde su rostro de la casa de Jacob, sí, a Él esperaré. ¿Cuántos en esta mañana asumen esa postura? ¿Cuántos en esta mañana asumimos esa postura? Hermano y hermana, sabemos que las circunstancias pueden generar una reacción de duda, de temor y de aterrorizar a las personas. La escasez económica, las situaciones sociales, las situaciones con la pandemia, muchas cosas que haríamos una lista extensa, podrían generar temores en nuestro corazón como seres humanos que somos. Pero hoy el Señor nos da
la palabra para que usted y yo enfoquemos nuestro temor solamente a Él. Porque no importa las consecuencias que esté viviendo este mundo, Dios tiene el control de todo. No importa qué tan lejano se vea el mundo de la vida abundante que el Señor tiene para nosotros. El Señor es suficientemente poderoso para guardarnos de todo mal. Yo espero que usted esté diciendo amén en esta hora. Yo espero que usted esté creyendo en eso en esta mañana y usted pueda tomar esta palabra y pueda basarse en ella y pueda apoderarse de la confianza y la seguridad que solo el Señor puede poner en el corazón de una persona. Quiero terminar leyendo, quiero que me acompañe y leamos el Salmo 112 para cerrar en esta mañana. Léalo conmigo ahí en su casa, hermano, ahí donde usted se encuentra. Léalo conmigo y vea qué promesas o qué palabra más maravillosa debe usted y debo yo conocer para no andar con dudas, para no andar dando vueltas, para no tener inseguridad de las cosas, sino vivir como a Dios le agrada. Dice el Salmo 112, empieza el salmista diciendo: aleluya, cuán bienaventurado o cuán dichoso es el hombre que teme al Señor. ¿Escuchó? Cuán dichoso es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Poderosa en la tierra será su descendencia, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Luz resplandece en las tinieblas luz resplandece en las tinieblas para el que es recto. Él es clemente, compasivo y justo. Bien le va al hombre que se apiada y presta y arreglará sus asuntos con juicio, porque nunca será sacudido, para siempre será recordado el justo. No temerá recibir malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Su corazón está seguro, no temerá hasta que vea vencido a sus adversarios. Con liberalidad ha dado a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado con honor. Lo verá el impío y se irritará. Rechinará los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Yo espero que en esta mañana usted y yo podamos ser realmente ministrados por el Espíritu Santo y podamos enfocar nuestro temor y nuestro temblor delante del Señor y solo ante Él, y solo ante Él. Caminar con temor y temblor delante del Señor, andar en sus caminos con temor y temblor, guardar nuestra salvación con temor y temblor, ejecutar, desarrollar y conocer lo que significa la salvación que el Señor Jesucristo compró para nosotros en la cruz de Calvario, con temor y temblor. Hermano, lo invito a que en esta mañana usted pueda reflexionar en esta palabra. El valiente tiene temor, el valiente teme, pero sabe a qué le teme, entiende a qué debe de temerle, no le teme a lo que los demás le temen, su temor está en el Señor. Amén. Dios me los bendiga. Una vez más espero que esta semana sea una semana llena de bendiciones para usted, para su familia, que el respaldo y la gracia y el gozo del Señor resplandezca en su vida y que en todo momento usted y yo podamos confiar en lo fiel y en lo grande que es nuestro Dios. Que sea una semana llena de bendiciones, que sea una semana donde usted y yo podamos ser testigos de la fidelidad y de la gracia de nuestro Señor. Un abrazo, los amamos, estamos a la disposición de todos. Es un placer servirles, hermanos y hermanas, amigos que nos escuchan. Si necesitan algo del ministerio, nada más comuníquese con nosotros, estamos a la disposición. Dios me los bendiga, un abrazo.